Feliz domingo para todos. Ya es el domingo 18º del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón para escuchar el mensaje de salvación. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después de haber escuchado las parábolas del reino de los cielos, ahora escuchamos este pasaje quizá muy conocido del Evangelio, la multiplicación de los panes. Yo quisiera que nosotros fuésemos conscientes de la profundidad eucarística que tiene este texto, este relato. Hace un tiempo murió un compañero mío sacerdote, creo yo que fue un hombre bueno y santo, y expresé precisamente esto, que seguramente estaba gozando de la presencia de Dios, porque para mí era un hombre muy santo. E inmediatamente recibí una réplica donde alguien me dijo: nunca he visto a un sacerdote que no coma para darle de comer a los pobres. El día que yo vea que el sacerdote no come para darle de comer a alguien, como lo hizo Jesús, ese día voy a decir que es santo. Desde luego, dar de comer al hambriento es una de las obras de misericordia, pero no lo es todo. Quedarnos en el milagro de la multiplicación de los panes con que la gente se ha saciado es muy pobre, es muy poco. Por eso, en ese sentido, digo que tiene una profundidad eucarística de manera especial este relato aquí en el Evangelio de San Mateo. Yo quisiera que nos fijáramos precisamente en ello. Fijémonos, desde que comienza el relato, nos pone precisamente el evangelista en contexto. Cuando Juan el Bautista fue muerto por Herodes, Jesús se retira. Recordemos, el Bautista muere mientras se ofrecía un banquete. Herodes aprovecha, o más bien dicho, Herodías aprovecha para que le corten la cabeza a Juan el Bautista. Y Cristo Jesús en un banquete también prefigura su muerte, prefigura su pasión, muerte y resurrección, su entrega total por nosotros. Por eso, lo primero que quiero que nosotros seamos conscientes es lo que dice el relato del Evangelio. Jesús se compadeció. Compadecerse, mis hermanos, no es un sentimiento únicamente, es ante todo una opción de vida. Cristo se compadece, se mueve en lo más profundo de su ser al ver a aquellas personas que le buscan. Esto sin duda alguna hay que resaltarlo. Muchas veces pensamos: ¿y Dios por qué no voltea a nosotros? Dios, ¿por qué no hace que se acabe esta situación de pandemia? Dios, ¿por qué permite esto? ¿Qué no es Dios? ¿Qué no es poderoso? Etcétera. Cristo se compadece ante quienes le buscan. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, mis hermanos, ¿cuánto buscamos a Dios? ¿Cuánto nosotros en nuestra vida le buscamos a Él? No solamente por una necesidad, sino por estar convencidos de que sin Él nuestra vida es nada. Pienso que muchas veces nos hace falta recordar eso. Necesitamos buscar a Cristo Jesús. Queremos sentir su compasión por nosotros, busquémosle. Andemos detrás de Él como aquella gente. Cristo se aleja en una barca, aquella gente va por tierra, por los poblados, para buscar a ver dónde desembarca. Segunda cosa, decía, es precisamente un relato con aire eucarístico. Voltea al cielo, da gracias, parte, bendice y da de comer.
Ese es precisamente el banquete de la Eucaristía. Quizá habría que completar precisamente esta reflexión recordando la primera lectura del profeta Isaías. El profeta Isaías invita al pueblo a acercarse a Dios. Y en la lectura que vamos a escuchar este domingo 3 veces dice, vengan, el banquete ahí está, vengan. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene que ser consciente de que la Eucaristía, el banquete de Cristo Jesús, donde Él se da y se multiplica, donde Él puede alimentar y satisfacernos, es un banquete que continuamente se sirve. Y la invitación es esta misma, vengan. Muchas veces nos hemos quedado sin el banquete de la Eucaristía. Más aún, en este tiempo de pandemia no podemos participar en la Eucaristía. No podemos reunirnos como comunidad, pero aún eso uno tiene que sacar lo positivo, uno tiene que buscar el lado bueno. ¿Cuánto deseamos verdaderamente la Eucaristía? ¿Cuántos de verdad extrañamos alimentarnos del cuerpo y la sangre de Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos sido más conscientes de lo que nos estamos perdiendo? Quizá nos estamos acostumbrando a no ir a la Eucaristía, pero seguramente muchos otros nos estaremos dando cuenta de lo que teníamos sin darnos cuenta, de que nos acercábamos a la comunión sin ser conscientes de la grandeza de Dios, que lo hacíamos quizá de una forma rutinaria y Dios no lo permita, también quizá de una forma indigna. Por eso, en este tiempo, mis hermanos, deseemos la Eucaristía, que aumente en nosotros el deseo de recibir al Señor, que aumente en nosotros el deseo de querer alimentarnos de Él. Pero al mismo tiempo valoremos lo que tenemos, porque si Cristo no lo podemos recibir sacramentalmente, valoremos nuestra oración y hagámosla. Valoremos la palabra de Dios y recibámosla, que dé fruto en nuestro corazón. Son cosas que podemos hacer y que están a nuestro alcance, porque la Eucaristía desde luego es Cristo Jesús, pero hay muchas más formas en las cuales Dios se nos da y se acerca a nosotros, y eso tenemos que comprender en este tiempo de pandemia. Tercera y última cosa que quiero compartir con ustedes del Evangelio de este domingo, la intercesión de la iglesia. Los discípulos le dicen a Jesús, despide a la gente, y Jesús dice, no, denles ustedes de comer. Y finalmente, Cristo Jesús da el pan que ha multiplicado a los discípulos para que le distribuyan. La intercesión de la iglesia, la mediación de ella, es tan necesaria en nuestra vida que no podemos decir Dios sí, iglesia no. Que no podemos decir Eucaristía sí, sacerdotes no. Todo es un conjunto, todo es un complemento en nuestra fe. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene que ser consciente que en cuanto aceptamos a Dios, aceptamos la mediación de la iglesia. Aceptamos que es a través del ministerio sacerdotal donde Él se nos da. Es a través del sacerdote donde Él se sigue multiplicando. Es a través de la Eucaristía que celebramos donde Él se sigue dando como alimento para todos nosotros en el camino de la vida. Cristo Jesús nos hace que volteemos también nuestra mirada al cielo, así como Él lo hizo, para pedirle a Dios que nos alimente, para pedirle a Dios el pan nuestro de cada día. Pronunciemos la bendición, bendigamos al Señor siempre y en toda circunstancia, aun en tiempo de pandemia. Démosle gracias por lo que nos da, pero al mismo tiempo seamos compartidos y generosos. Hoy más que nunca son necesarios los gestos solidarios que puestos en las manos de Dios, mis hermanos, se multiplican esos mismos dones de compasión. Puestos en las manos de Dios, se hace más grande y generosa la ayuda que podemos dar, la solidaridad con que podemos unirnos a todo aquel que necesita también el pan en este tiempo difícil que estamos viviendo. Por eso, Cristo se nos da y nos enseña precisamente a ser solidarios como Él lo ha sido con nosotros. Quiere Cristo Jesús que no digamos a ver quién les da de comer, sino el Señor quiere que también nosotros, cada uno de nosotros bautizados, pongamos nuestro granito de arena. Muchas ocasiones he recibido en este tiempo esta pregunta, ¿qué hace la iglesia? ¿Por qué no organiza comedores comunitarios? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Muchos dan ideas, pero pocos actuamos. Y ciertamente creo yo que la iglesia hace todo lo que está a su alcance. Con los recursos limitados que puede tener en este momento, hace lo que está a su alcance para ser solidario con quien más lo necesita.
pero se necesitan más manos. Se necesita un esfuerzo mucho más grande para aliviar el hambre. Pero ante todo, se necesita que seamos conscientes que este alimento es el que da vida eterna. Y Cristo Jesús dice en el Evangelio, esfuércense por el pan que no perece, el pan que les da la vida eterna, que es Cristo Jesús. El Señor sea nuestro alimento, nos ayude a ser solidarios y sobre todo nos ayude a acercarnos a Él, a ir continuamente a Él, a hacernos conscientes de que necesitamos ir a su banquete que siempre está servido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y los acompañe siempre. Buen domingo para todos, Dios los bendiga.